El domingo pasado estuve hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia y de las profecías venideras. Y dije que hoy iba a estar compartiendo con ustedes el tema el anticristo y el falso profeta. A veces, cuando la gente escucha estos términos, estos nombres, se atemorizan, se escandalizan o creen, a diferencia, que esto no es verdad, que solo es para asustar a la gente. Pero cuando estudiamos este tema desde una plataforma escritural, histórica, y más importante, desde la vista mundial de los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo, entonces a la luz de la Escritura podemos concluir que se puede cumplir la palabra que cuando venga ese día, aquellos que estén alertas, no será un día como ladrón para su pueblo, sino que estos entenderán, comprenderán y serán sabios en cuanto a los tiempos del fin. Algo importante que dije el domingo pasado fue que cuando hablamos del tiempo del fin, no estamos hablando de la destrucción de esta tierra, ya que a esta tierra le queda mucho tiempo para ser destruida. Según la Biblia, sucederá después del reino milenial que establecerá Cristo aquí en la tierra. Por lo menos faltan más de 1000 años para que eso ocurra. Pero la Biblia, cuando habla del fin, está hablando de los eventos proféticos que van a acontecer y que van a tejer el plan de Dios para la culminación de estos eventos en esta humanidad. Ahora, hace 20 años, 30 años atrás era más difícil trazar este tema porque no teníamos muchas evidencias mundiales que hoy en día sí tenemos. Si usted estudia o lee las noticias internacionales, no solamente las nacionales, sino las internacionales, y sabe unir estos acontecimientos con la profecía bíblica, entonces no será difícil para usted comprender lo que estoy hablando. El problema de hoy en día no es la falta de información, ni bíblica, ni histórica, ni de acontecimientos, sino la vaguedad y la frialdad de los hijos de Dios para escudriñar las Escrituras, los eventos que están pasando y esa línea de pensamiento vaga, fría, de no inquirir en las cosas y en estos eventos. Por lo contrario, la gente está en una posición de que, bueno, eso es normal lo que está pasando, o sencillamente se han creído ese cuento de que estudiar lo profético, el Apocalipsis o las profecías de Daniel, eso es muy difícil. Pero antes de comenzar el tema, quiero romper ese paradigma. La Biblia es un libro sencillo de entender, por supuesto, siempre y cuando tengamos la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, bueno, es sencillo entender el tema de los ministerios, el tema de los dones, el tema de la sanidad, el tema de la salud familiar, pero el tema del Apocalipsis es muy difícil, no se metan con eso, para nada. El mismo Espíritu Santo que revela estos temas que acabo de mencionar para tener una correcta interpretación, es el mismo Espíritu Santo que nos revela y nos hace entender y estar conscientes de que aquel día
no nos halle o no nos encuentre como ladrón en la noche. Ahora, entrando en este tema, es de destacar que lo que ha tomado siglos y décadas para resolverse entre Israel, palestinos y países árabes, actualmente todos los acontecimientos conflictivos que están viviendo estas naciones están ocurriendo para encauzarlos a un tratado o acuerdo de paz. Ya el primer ministro de Israel en el 2013, creo que por allí en julio, agosto, dijo estas palabras: no encuentro otro camino sino el de la reconciliación y el de buscar la paz. Todavía eso no se ha dado, pero por lo menos ya el primer ministro de Israel ha reconocido que el camino es el camino de la paz. Ahora, este camino de la paz o este tratado de paz está profetizado en las Escrituras en Daniel capítulo 9, versículo 27, donde dice: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Cuando habla de ese gobernante, está hablando del ser inicuo del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo es el que va a apoyar y el que va a ayudar a Israel para que estos se encuentren esta paz, porque a él le conviene, ya que cuando se inicia este proceso de paz, comienza inmediatamente a andar la semana 70 de Daniel. Dije la semana pasada que Dios le mostró a Daniel en el capítulo 7, 70 semanas de años que representa un reloj profético. Ahora, desde la salida del cautiverio de Babilonia, de Judá, hasta la muerte del Mesías príncipe, se cumplieron 62 semanas de años. Y allí se detuvo el reloj profético en cuanto a los acontecimientos finales. Y dice que con este tratado de paz, inmediatamente comenzará a correr la semana 70 de Daniel, es decir, los 7 años que se conocen como los años donde los primeros 42 meses serán de paz y seguridad y los otros 3 años y medio serán de gran tribulación y de gran juicio para Israel y para esta humanidad, para toda la humanidad. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Cuando leemos y escuchamos las noticias hoy en día, nos damos cuenta cuán cerca está la aparición del anticristo y el falso profeta, como también la segunda venida de Cristo y el tiempo del fin. Recuerde que la aparición de estos seres es antes de la segunda venida de Cristo. Le explicaba que la segunda venida de Cristo es diferente al arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo es cuando Él venga a establecer su reino milenial, a venir como el Ben David, en otras palabras, como el libertador de Israel, cuando estos estén en serios problemas, ya que el anticristo va a incentivar a todos los reyes de las naciones para que vayan y batallen en contra de Israel. Esto se conoce en las Escrituras como la gran batalla del Armagedón, o la historia dice que sería la tercera guerra mundial. Ahora, los judíos no creyeron al Mesías, a Ben Yosef, aquel que vino como el Mesías sufriente, que cumplió profecías bíblicas tales como Isaías 53, versículos 4 y 5, que dice: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores cuando fue colgado en la cruz del Calvario. Ellos estaban esperando a un Ben David, a un libertador, a alguien que los libertara del imperio romano. Y entonces viene el Mesías y dice: aquel que te pegue en la mejilla, ponle la otra. Y cuando los judíos escuchaban eso, decía: ¿qué libertador va a ser este? Si este me está diciendo que más bien perdone a mis enemigos.
que más bien camine una milla más con ellos. ¿Cómo va a ser el libertador? Ellos no creyeron. Por eso es que dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque ellos no creían. Ahora, en su segunda venida, Él vendrá como el libertador y van a creer por las buenas o por las malas, porque viene a libertarlos de la opresión del anticristo y de toda la guerra que se va a desatar. Ahora, cuando escuchamos todas estas noticias, nos damos cuenta que el tiempo del fin está cerca. Para entender los acontecimientos que nos llevan al fin de los tiempos y la manifestación del anticristo y el falso profeta, es importante identificar los eventos proféticos declarados por el mismo Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 24, 32 al 34, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Jesús no está hablando de la generación en ese momento cuando estaba hablando con los discípulos. Está hablando de la generación que vería estos principios de dolores. ¿Cuáles son? Lo hablamos la semana pasada. Está más arriba, o los versículos más arriba de este que acabo de leer en Mateo capítulo 24, que surgen de tres preguntas que hacen los discípulos al Señor, una concerniente al templo y dos concernientes al tiempo del fin. Y el Señor le dice, cuando vean guerras, rumores de guerra, naciones levantándose contra otras naciones, pestes que se están desarrollando, cuando vengan falsos cristos, entonces cuando vean todas esas señales, sepan, aprendan de la higuera que cuando las ramas están tiernas, entonces el verano está cerca. Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que el tiempo del fin se acerca. ¿Cuál es el tiempo del fin? Ya lo dije, los acontecimientos que vienen para esta tierra. Ahora, mi pregunta es, ¿todo lo que Jesús mencionó o todos los principios de dolores que Jesús mencionó en Mateo capítulo 24 lo estamos viendo hoy en día? Claro que sí. Pestes, enfermedades extrañas que se multiplican y entran en las naciones, guerras, rumores de guerras, terremotos. Antes era eso muy extraño que ocurriera, pero ahora es constante, donde miles de personas mueren por causa de ellos. Todos estos principios de dolores los estamos viendo. Y Jesús dijo, aprendan de la higuera. Israel en este momento, si no es la más poderosa, es una de las naciones más poderosas del mundo. Yo me atrevo a decir que es la más poderosa. Número uno, porque Israel geográficamente está situada en el mapa mundi, en todo el centro. Israel desde su sitio geográfico puede bombardear a cualquier nación del mundo. Tienen las armas más poderosas. Se han fortalecido a través de las diferentes guerras que han tenido desde que se constituyó la nación en el 1948. Cuando ellos se constituyen como nación, empiezan guerras continuas, pero todas las guerras las han ganado y han ganado territorio. Y hasta hoy en día ese pueblo es fuerte. Primero, por muchas promesas que tienen, pero segundo, todo esto está preparado para el fin de los tiempos. Ahora, luego de colocar esta plataforma o esta introducción, vamos a ver quiénes son el anticristo y el falso profeta. Esta es una definición breve de ambos y luego vamos a entrar en detalles en cada uno de ellos. ¿Quiénes son el anticristo y el falso profeta? Es importante saber que estos serán dos líderes que aparecerán en la plataforma política y religiosa en el escenario mundial. El primero será el gobernante más poderoso e inicuo que el mundo alguna vez haya tenido, que a través de un gobierno totalitarista y lleno de mucha violencia y control, tendrá el poder para traer paz en sus diferentes ámbitos a toda la humanidad por un periodo de 42 meses. Yo quiero que usted entienda algo cuando hablamos del anticristo, porque
mucha gente, aún hijos de Dios, creen que el anticristo va a ser un diablo que se va a aparecer de repente y todo el mundo va a salir corriendo. No, señor, va a ser el líder político más influyente y más poderoso, con un gran poder de oratoria que convencerá a mucha gente. ¿Me está comprendiendo? Todos estos problemas de caos económico mundial, todas estas potencias que eran las más poderosas económicamente hablando, solo es una preparación para que cuando surja este gran político y traiga paz y estrategias que la gente se va a quedar con la boca abierta, van a decir: wow, esto es lo que el mundo necesitó desde hace tiempo. Por eso es que la gente cuando lo vea no va a decir: cuidado, el anticristo. ¿Sabe? Si por casualidad, porque no quiero meterme en un tema que después usted se confunda. La palabra de Dios dice que Dios librará del castigo y del día de la ira a su iglesia. En otras palabras, nosotros no vamos a sufrir la gran tribulación. Pero la Biblia no dice que vamos a ser levantados antes del periodo de 3 años y medio de paz y seguridad. No lo dice. ¿Me está comprendiendo? En otras palabras, por eso es que dice la Biblia en Juan, que a ustedes no los debe sorprender esto como ladrón, y aquel que esté atento va a poder saber que se está manifestando. Pero la gente va a decir: no, si mira, trajo solución no solo a un continente o a un país, sino a nivel mundial. ¿Usted se imagina que hoy en día surja un hombre, un político con esas estrategias? ¿Verdad que el mundo, en vez de rechazarlo, lo aceptaría? ¿Sí o no? Bueno, el anticristo va a tener esta característica, pero va a ser el gobernante más inicuo que el mundo alguna vez haya tenido. Si usted cree que Hitler fue maligno y que lo usó Satanás, no hay comparación con este ser. Ahora, a través de este gobierno totalitarista y lleno de mucha violencia y control, tendrá el poder para traer paz en sus diferentes ámbitos. Él no se va a manifestar con estas características al principio, pero mientras se vaya desarrollando y cuando le den la autoridad de sentarse en el templo de Jerusalén, desde allí van a comenzar los acontecimientos dictatoriales y difíciles cuando él se quite la máscara. Apocalipsis 13:5 dice: a la bestia, al anticristo también se le dice la bestia. De hecho, Apocalipsis no lo llama anticristo por ningún lado, lo llama la bestia. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, está hablando de Israel, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga. ¿Ok? Esto es un conocimiento breve de quién es el anticristo. Número 2, el segundo líder será el líder religioso más influyente y engañador que haya existido. Engañará con grandes señales y prodigios y será el principal medio que el anticristo usará para hacer creer a todos que él es el verdadero Salvador y Mesías. En otras palabras, el anticristo tendrá su mano derecha, que se llama en la Biblia, en Apocalipsis lo llama como la segunda bestia, y también lo llama la Biblia el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta es un líder mundial religioso muy influyente, que todos los presidentes o reyes del mundo reconocerán como un hombre de Dios. Tendrá el poder, y lo vamos a estudiar más adelante, tendrá el poder para hacer descender fuego del cielo. Imagínense eso, que por televisión usted vea ese milagro.
Si la gente por allí está corriendo cuando una virgencita bota sangre por un ojo y sale corriendo y la adoran y dicen que ¡ay, ahí está Dios! Cuando vean al falso profeta hacer grandes prodigios de resurrección, de hacer descender fuego del cielo, señales, sanidades, ¿qué va a estar el mundo creyendo que ese es un ser inicuo, hermano? Ahora, el falso profeta tendrá apariencia de Dios, de santo, pero va a ser el que le dé el empujón al anticristo para que los judíos ortodoxos rabinos digan: este es el hombre que estábamos esperando, no el que vino hace 2000 y algo de años atrás. Este es el hombre que trajo la paz mundial, porque hay profecías bíblicas que hablan del Mesías libertador que va a traer la paz en todo el mundo, pero habla de su reino milenial. En cambio, los judíos están esperando una paz actual en este tiempo, y como el anticristo la va a traer, ellos se van a confundir. Entonces, Apocalipsis 13:12 dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Está hablando de la segunda bestia, el falso profeta. Dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. En otras palabras, el falso profeta no hará que lo adoren a él, sino que su trabajo es exaltar al inicuo, al ser malvado. El falso profeta no va a aceptar adoración a él, sino que él va a decir: este es el hombre, acéptenlo a él. De hecho, van a edificar una estatua. Dice: adorarán la bestia, la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. ¿Por qué a la vista de todos? ¿Quién me dice? Porque ahora tenemos la plataforma tecnológica más poderosa del mundo. La televisión, el internet, todo el mundo tiene celulares de última tecnología, y por ahí vamos a poder verlo todo. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Dicen que el anticristo puede ser que muera, pero el falso profeta tendrá el poder de resucitarlo. Imagínense eso. Impresionante. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Ahora, vemos, y eso lo mencionaré un poco más adelante, pero vemos que quien va a incentivar la marca de la bestia no es el anticristo, sino el falso profeta. En otras palabras, él tiene varios roles que va a cumplir, pero eso se lo digo de último. Bien, títulos y nombres que este gobernante recibe en la Biblia, el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 le llama hombre de maldad, el destructor por naturaleza. En su versión posiblemente dice hijo de perdición, en la versión Reina Valera. Eso está en la segunda carta de Tesalonicenses 2:3, lo llama el hombre de maldad, el hijo de perdición. En segunda de Tesalonicenses 2:8 lo llama el inicuo. En Daniel 7:8 lo llama el cuerno pequeño, inofensivo, que no rompe un plato. Vamos a decirlo de esa manera para que entienda. En Apocalipsis 13:4 lo llama la bestia. Y en primera de Juan 2:18 lo llama el anticristo. ¿Ve? Ahora, proféticamente hablando, una bestia es representativa a un reino junto al rey de ese reino. Yo quiero que usted se quite de la cabeza, cuando estudie en su casa o cuando escuche la palabra bestia, dragón, eso no es de interpretación literal, ¿ok? No es de interpretación literal, no es que el falso profeta es un dragón que, como dice, que va a salir del mar, o una bestia. Estos son términos
que se usan para indicar tanto un líder poderoso como reinados. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de bestia, habla de reinos también. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Hablemos un poco de la manifestación del anticristo. Segunda carta de Tesalonicenses 2:1 nos dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad primeramente, antes del fin, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios, porque se va a sentar en el templo de Jerusalén, el tercer templo de Salomón, que ya van a edificar, o que ya todo está listo, vamos a decir, la maqueta está lista. Usted puede ver eso por YouTube. Coloque tercer templo de Salomón para que vea que no estoy mintiendo. Ya están preparando a los levitas que van a ejercer o que van a hacer los sacrificios del templo. ¿Ve? Ahora, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, versículo 3. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, ya está en operación, pero falta que sea quitado de en medio de él lo que ahora lo detiene. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo no podrá dejar manifestar a este ser inicuo. Por eso es que hay algo que lo detiene. Hay un poder que lo detiene. El anticristo no podrá hacer ninguna de su obra mientras el ministerio del Espíritu Santo esté aquí en la tierra. Jesús dijo, yo me voy, pero es necesario que me vaya, porque si no me voy, entonces no puede venir ¿quién? El Espíritu Santo que está con su pueblo. Y mientras el Espíritu Santo esté aquí con su pueblo, entonces este ser inicuo no puede manifestar todo su poder contra la raza humana. Ahora, versículo 8. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida, en su segunda venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y a ser salvos. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia que cree en la manifestación de los milagros de Dios. Pero le voy a decir algo. Los milagros no es lo que mide que alguien sea de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Ah, no, esa persona es de Dios porque qué gran milagro. No, el diablo hace milagros. Tiene poder, los hechiceros. El reino satánico hace grandes cosas, entre comillas, para engañar, para llevar cautivo, para manipular a la humanidad. ¿Ve? Pero eso es un poder limitado. Entonces, que haga milagro no quiere decir que es una persona de Dios. Hoy en día mucha gente va tras esas cosas de una manera ciega, sin estudiar la palabra de Dios, sin ver el carácter de la persona y sin ver si la persona realmente hace buenas cosas en cuanto a la palabra de Dios, a la obra de Dios, a su carácter. Es importante saber que este ser aún no se ha revelado al mundo. Así como Judas Iscariote no sabía que él era el hijo de perdición, posiblemente este ser aún no sepa en plenitud toda la maldad que se manifestará en él cuando esté gobernando. ¿Cuántos han visto personas que dicen, voten por mí, que cuando yo esté allá yo voy a hacer lo mejor posible? ¿Ah?
bastante, ¿verdad? Es posible que este ser no se imagina tanto poder del mal que estará en él. Es posible. Judas Iscariote, se cumplió la profecía en él, pero es posible que él no sabía, porque si hubiese sabido no lo hubiera hecho. Igualmente, este hombre no se ha revelado y quizás no sabe cuánta maldad, pero cuando esté lleno de poder, dice que Satanás mismo entrará en él. Entonces no debemos conjeturar ni especular en decir un nombre. Nadie puede adelantar o atrasar su manifestación. Sin embargo, la Biblia nos revela muchas cosas acerca de su carácter, de dónde saldrá, cómo actuará, cuándo aparecerá y se dará a conocer al firmarse el acuerdo de paz, al firmarse el acuerdo de paz entre Israel, los palestinos y los países árabes. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? Como un buen político poderoso que va a traer solución, no como el inicuo. Sepa eso, por favor. Este ser no se va a manifestar en este tiempo como un ser maligno. Toda la gente va a creer en él. ¿Ve? Entonces, no podemos caer en conjeturas. No, el anticristo persona, porque eso se ve hoy en día. Parece que el falso profeta es aquel que veo allá. No, eso todavía no lo sabe nadie. Pero se está gestando. Posiblemente se está preparando todo eso. El periodo de tribulación no empieza al instante que se firme el acuerdo. Lo que sí empieza es la semana 70 de Daniel. Y se inicia la cuarta o la cuenta regresiva hasta cumplirse los 7 años. Recordemos que después de la firma del acuerdo de paz, comienza un periodo de falsa paz y seguridad, como lo establece Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses 5:3, que ya lo leímos, que dirán paz y seguridad, y vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. Es decir, este primer periodo de 3 años y medio estará dominado por el espíritu de engaño y mentira, al punto que los judíos serán engañados por el falso Mesías y no lo sabrán hasta que se manifieste como el inicuo y el hombre de pecado. El periodo de tribulación comienza a mitad de semana, según la Biblia, cuando la abominación desoladora entre al santuario que los judíos van a construir para activar nuevamente el sacrificio, ya que no aceptaron a Jesús como el Mesías. Ahora, estas personas van a convencer a los rabinos, a los judíos ortodoxos, a tal punto que estos van a decir: bienvenido este hombre para que se siente en nuestro templo a reinar, permitiéndole de este modo que él confirme su pacto nacional. Y le voy a decir algo: cuando estos hombres en Israel, estas autoridades rabínicas que representan en Israel los guías de ese pueblo, le den la autoridad a este ser por causa de que creyeron todas las pruebas y todas las profecías bíblicas, porque el ser inicuo va a calar completamente en la profecía del Mesías libertador y va a engañar. Ahora, déjeme decirle algo: el filtro de los rabinos ortodoxos no es cualquier filtro. Tiene que ser un engañador profesional y un cumplidor de la profecía bíblica exacta. Pero cuando ellos le digan: siéntese ahí a gobernar, habrán deseado no haberlo hecho. Porque cuando ese hombre se siente en toda autoridad, desde el tercer templo de Jerusalén, entonces ahí es que viene la candela, como dicen por ahí. Ahí es que viene cuando este ser va a decir: me quito la careta. Y ahí es cuando literalmente el poder satánico se va a manifestar en contra de esa nación y de todas las naciones. ¿Están conmigo todavía, hermanos? No sé si alguno de ustedes está interesado, le gusta este tema, pero es importante hablarlo. A veces hay momentos que el Señor nos habla y grita: ¡ay, el otro! ¡Y ay, será sanado! Pero esto es importante que la iglesia del Señor lo conozca. Porque son eventos que te abren los ojos
y usted puede comparar lo que está ocurriendo con la Escritura. ¿De dónde saldrá el anticristo? Las Escrituras claramente declaran que la procedencia del anticristo viene de la cuarta bestia que Daniel vio en la visión. Allí aparece como el cuerno pequeño. Leemos y estudiemos la visión de Daniel de las cuatro bestias. Usted lo puede estudiar en su casa, pero yo voy a estar mencionando su interpretación de Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante, que habla de las cuatro bestias. Recuerde que el Señor le revela a Daniel estas cuatro bestias y que hablan del tiempo progresivo para el final de los tiempos. Número 1, en la visión, Daniel ve un mar de donde salen las cuatro bestias. Ese mar es el mar Mediterráneo, revelándonos así que todos estos imperios tienen algo en común. Salieron todos del territorio comprendido por este gran mar que cubre desde Europa hasta el cercano oriente. Este mar también significa multitudes de personas, ya que este mar une todos estos reinos y multitud de personas, por supuesto. Entonces, primeramente, el Señor a Daniel le muestra un mar de donde salen estas bestias, que representa el mar Mediterráneo que une a todos estos imperios. La primera bestia que ve Daniel, que parecía un león, pero tenía alas como de águila, estas bestias representan imperios que se han levantado históricamente o a través de toda la historia de la humanidad. Por eso es que es necesario conocer historia para poder entender la profecía bíblica. Entonces, la primera bestia que parecía un león y tenía alas como de águila, porque volaba alto, y estas bestias tienen otras características que usted va a notar, pero solamente representan características que surgieron o que estuvieron en estos imperios, pero no tengo el tiempo de explicar característica por característica, sino que solamente voy a mencionar la bestia y qué significa. Esta bestia del león, la primera bestia, representa el imperio babilónico en el oriente del mar Mediterráneo, que dominó casi todo el cercano oriente. ¿Quién era el rey de este imperio babilónico? ¿Ah? ¿Ah? Ya va. ¿Ah? ¿Quién me dice por aquí quién era? Tiene que estudiar más la Biblia, campeón. Nabucodonosor. Nabucodonosor. El primero. ¿Ve? No señalé a nadie específico por si acaso, sino a todos. Nabucodonosor era el rey de este imperio babilónico que representa la primera bestia que vio Daniel, el león. La segunda era semejante a un oso. Esta representa el imperio medo-persa que dominó todo el mundo oriente próximo, parte del norte de África y una pequeña parte de la Europa oriental, y fue de más alcance territorial que Babilonia. En otras palabras, alcanzó con su poder más de lo que pudo alcanzar el imperio babilónico bajo Nabucodonosor. Y este reino se inició con Darío, ¿ve? Con el rey Darío. Luego creo que vino Ciro, si no me equivoco. Ahora, este oso representa ese imperio medo-persa. Y dice que el oso estaba más levantado que de un lado que de otro, representando que los medos fueron fuertes, pero los persas fueron aún más fuertes en este reinado. Bien, la tercera bestia era semejante a un leopardo. Esta representa el imperio helénico o griego de Alejandro el Grande, que dominó un poco más de sus predecesores, es decir, su dominio alcanzó la parte de Europa Oriental, todo el Medio Oriente y un poco más allá, y parte del norte de África. Fue gobernado por Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, o Alexander the Great, como dicen en inglés. Esta es la tercera bestia, el imperio helénico, griego, que se levantó en nuestra historia.
Vemos la cuarta bestia. Daniel 7:7 dice: después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. ¿Ve? Esta bestia era fea, terrible, espantosa. Tenía 10 cuernos y dice que por causa de fueron arrancados 3 de los primeros cuernos del cuerno pequeño. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Al revisar las escrituras acerca de esta cuarta bestia, sabemos que fue el Imperio Romano, que aunque está en Europa, dominó casi toda Europa, el cercano oriente y el norte de África. De este imperio que tuvo dominio sobre toda esta región, saldrán los 10 cuernos y el cuerno pequeño, el anticristo. La Biblia es muy clara y es fácil entender cuando tú comprendes la historia. ¿Cuál es la bestia espantosa que vio Daniel? ¿Qué imperio? El Imperio Romano, ¿ok? Pero si usted estudia el Imperio Romano, históricamente hablando, se da cuenta que este imperio, a diferencia de los demás, no fue destruido por nadie. El Imperio Romano sencillamente dejó de existir solo. Debido a sus múltiples conflictos políticos y económicos, este imperio se dividió entre el Imperio Oriental y el Imperio Occidental en Roma, en capital en Roma, y el Imperio Oriental con capital en Constantinopla, si no me equivoco, dirigida por Constantino. Entonces, debido a su división, luego empezaron las invasiones de otros pueblos, de otras etnias, como los bárbaros, como otras etnias que comenzaron a debilitar el imperio y sencillamente se desvaneció como imperio, como fuerza. ¿Ve? Ahora, escrituralmente dice la escritura que de esta bestia salieron ¿cuántos cuernos? Dígame, 10. Esta bestia era espantosa, salían 10. 10 cuernos. ¿Qué quiere decir? Que esta bestia va a ser revivida. Esos 10 cuernos representan 10 reyes que van a salir de este imperio. En los últimos 20 años se ha fortalecido lo que hoy en día se conoce como la Unión Europea, constituida por 28 países de Europa. ¿De dónde van a salir los 10 cuernos? ¿Quién me repite? De lo que fue el antiguo imperio romano, que va a ser revivido. ¿Ve? Ahora, de este imperio saldrán 10 reyes y uno más que representa el cuerno pequeño. ¿De dónde escrituralmente va a salir el anticristo? Va a salir de esta bestia que sea revivida. ¿De qué partes? Bueno, yo no le puedo decir va a ser de Europa, de Oriente, va a ser de aquí, pero sí sé que va a ser de uno de los lugares que gobernó este imperio romano, que fue bastante. ¿Ve? La Unión Europea tiene mucho que ver allí. No estoy diciendo que va a salir de la Unión Europea, pero de allí van a salir 10 reyes de esta unión, de la Liga Árabe, de todas estas uniones que se están fortaleciendo y que fueron dominadas por el antiguo imperio romano. Escrituralmente hablando, el anticristo va a salir de allí. Los 10 reyes van a salir de allí. Ahora, estos 10 reyes, dice la escritura, primero tenía 10 cuernos, después salió un pequeño cuerno. Estos 10 reyes le van a dar toda la autoridad a este cuerno pequeño, al anticristo, y le van a decir, bueno, le damos a usted toda la autoridad del mundo para que nos gobierne. Pero dice la escritura que 3 de esos cuernos serán arrancados. Eso va a hacer que 3 de los reyes no van a estar de acuerdo con entregarle todo el poder al cuerno pequeño. Pero ¿sabe qué va a hacer el cuerno pequeño? Los va a quitar de en medio. Y quedarán 7 reyes que le van a entregar toda la autoridad a este hombre. Ahora, yo lo que sé es que de donde salga este hombre,
tiene que cumplir con todos los requisitos proféticos de la Biblia, documentos, su ascendencia, su nacionalidad, todo tiene que ser escritural. ¿De dónde viene el Mesías? ¿De qué linaje viene el Mesías? ¿Ah? De la tribu de Judá, del linaje de David. Este hombre tendrá el poder para engañar a tal punto que los judíos ortodoxos van a ver que él viene de ese linaje, porque si no, no lo pueden dejar sentar. Acuérdese algo, que si hay una pequeña falla o sospecha, no pasa la prueba. Entonces tiene que haber una nacionalidad, una documentación tan perfecta, genética posiblemente, pero ellos tienen el poder de falsificar todo. Y también un poder político tan poderoso que va a permitir a este ser sentarse en el tercer templo de Jerusalén. Mire, cuando usted estudia este tema y lo ve desde el ámbito político, de historia y escritural, ¿verdad que no es difícil de comprenderlo? ¿Ah? ¿Es difícil? No. No. Porque el problema es que desde que usted está viniendo a la iglesia, y cuando digo viniendo no estoy hablando de esta iglesia, sino desde que usted aceptó al Señor y le hablan del anticristo, usted dice, uy, va a ser un hombre que se va a manifestar y todo el mundo va a correr. No, Señor. No. El mundo está clamando por gente que arregle las cosas, por políticos que traigan solución. Y esa va a ser una de sus características primordiales que lo va a catapultar. Mire, ese hombre va a tener un liderazgo que el mundo jamás ha visto. Ese hombre tendrá un nivel de oratoria profesional que nadie jamás ha visto. Ese hombre va a despedir una apariencia tan buena que la gente fácilmente será engañada. Ese hombre cumplirá con todo. Tendrá las estrategias económicas más sobresalientes que va a poder solucionar los conflictos económicos del mundo. ¿Verdad que eso es impresionante? Cómo a veces una persona se enreda todo en solamente un país. Porque este se está llevando la harina, porque este y no sabe qué hacer. ¿Cómo será ese hombre que viene a solucionar no el conflicto de un país, de un continente, sino a nivel mundial? Tiene que ser un hombre súper, hiper, macro inteligente, y esa inteligencia se la va a dar Satanás, por supuesto. ¿Me está comprendiendo, hermano querido? Así será. Entonces no crea que la gente que esté acá en la tierra va a ser convencida fácil de que no, el anticristo, hermano. Ay, Señor. Y muchos hijos de Dios no conocen nada de esto. No conocen noticias internacionales. Cuando usted le habla de un tratado de paz, de la unión del otro, ¿con qué se come eso? ¿Con papa, con cebolla? ¿Qué es eso? Porque están pendientes de cosas que no son importantes. Hay varias cosas en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos en este último tiempo. Número 1, en ganar almas las más que podamos para Cristo. Número 1, por encima de lo que sea, es ir, predicar el evangelio, ganar almas. No importa si la que usted gane no viene para esta iglesia. A mí no me importa ganar a alguien que se congregue aquí. No. Que la ganemos, pero sabemos que la ganamos, no importa dónde vaya. Porque nosotros no edificamos un ministerio, edificamos todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que hacemos. Número 1, ganar todas las almas para Cristo que podamos. Número 2, nosotros estar alertas en santidad, pendientes, para que este día no nos encuentre como ladrón. Número 3,
documentarnos de todos los acontecimientos que vienen, venideros, estar estudiando, pendientes, no en las nebulosas, sin entender nada. Mira, mi esposa y yo siempre estamos pendientes de todo. Se nos escapan muchas cosas, pero pendientes de en el contexto que estoy hablando, del ámbito profético. Sí, Señor. Nosotros oramos por Venezuela. Oramos por otros países. Y ordenamos al enemigo que no entre. Pero tenemos que estar concentrados en lo importante. Por supuesto, hay una organización, hay normas, hay todo que se deben cumplir, que hay que solucionar. No estoy hablando de eso, pero como creyentes tenemos que estar pendientes de todo eso. ¿Cuál es el propósito del anticristo? Será el futuro dictador mundial, número 1. Número 2, el anticristo vendrá como juicio a Israel y a las naciones. ¿Cuáles son sus características más sobresalientes? Será un hombre de pecado y perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. No lo tiene que buscar, no lo voy a leer, pero allí dice que será un hombre de pecado y perdición. Será un hombre inicuo. Será una bestia. O es decir, será un poderoso rey. Ya dijimos que una bestia es un poderoso rey. Será un opositor de Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4. Será un pastor inútil, Zacarías 11:16 al 17. Será aparentemente un cuerno pequeño, inofensivo y pacífico, Apocalipsis 3:4 al 5, Daniel 7:8. Honrará a un Dios que sus padres no conocieron, el Dios de las fortalezas, Daniel 11:38. En otras palabras, los padres de este ser honraban al Dios verdadero, pero él no hizo caso del Dios de sus padres. Impresionante. Honrará a un Dios que sus padres no conocieron, el Dios de las fortalezas, Daniel 11:38. Colmará de honores a los que les reconozcan, Daniel 11:39. Será el destructor, Daniel 11:44. Será el desolador, Daniel 9:27. Será un soberbio, Daniel 11:36. Será un rey altivo de rostro. Está en la línea del versículo 36 del capítulo 11 de Daniel. Del Dios de sus padres no hará caso, Daniel 11:37. Será de ascendencia judía, Daniel 11:37. Y no hará caso del amor de las mujeres. No le va a hacer caso a las mujeres. La que quiera casarse con el anticristo está frita. Ok, no sé si es que no le va a hacer caso porque no quiere o porque, bueno, ya usted sabe. Le llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Apocalipsis 19:20. No tendrá quien lo ayude. Vendrá el Señor en su caballo blanco. ¡Ah! Y lo matará con la espada de su boca. Dios es bueno, amén. Hablamos rapidito, no tan en detalle, pero rapidito del falso profeta y nos vamos a almorzar. Amén. Es rapidito. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia. ¿Por qué? Porque la primera bestia, ¿quién es? El ser inicuo, el anticristo. Otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mire las características del falso profeta. O escuche. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ah? ¿Qué representa un cordero para usted? Ternura, mansedumbre. Yo soy de Dios. Mira todos los milagros.
¿Ve? Como que aquella figura religiosa benigna, eso es un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ve? Hablaba como dragón. Escuche esto que voy a leer en Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Ahora, ¿por qué habla como dragón? Ya ustedes dijeron que un cordero representa mansedumbre, se hace pasar por bueno, por benigno. Pero ¿qué quiere decir que hablaba como dragón? ¿Ah? Que tenía un poder para engañar. Mire, terrible. ¿Usted ha conocido alguna vez una persona que engaña con sus palabras, pero antes de engañarlo a usted, le lanza como algo que lo hipnotiza? ¿Mm? Sí, lo endulza primero. Hay una serpiente que primero es la escupidora. ¿Ve? Y le dicen a usted, invierte conmigo, que cuando tú inviertas te vas a ganar todos los millones. Y le endulce y usted queda todo, sí, toma. Y cuando viene a ver, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Bueno, hablan como dragón, engañando. Bueno, este hombre religioso va a tener tal poder engañoso en su boca y con señales y prodigios, como dice la Biblia, que todo el mundo va a creer, va a tener a los hombres en la mano. ¿Ve? Ahora, vamos a seguir leyendo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En otras palabras, la bestia, el anticristo, le ha dado toda la autoridad a este falso profeta, a este falso líder religioso. Le ha conferido toda la autoridad, todita. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este hombre va a hacer que toda la humanidad adoren a este líder político, a este hombre que va a ejercer el poder mundial. El enemigo siempre usa las mismas estrategias. Lo hizo con Nabucodonosor cuando levantó la estatua para que lo adoraran. Y el que no lo adorara, ¿qué pasó? Lo lanzaban al horno de fuego. Igualmente pasará. Este líder religioso va a incentivar a la humanidad, o a obligar, es la palabra que debo utilizar, para que lo adoren. Y el que no lo adore, lo van a aniquilar. Estoy leyendo esto del falso profeta para que usted sepa quién es y cuáles son los roles que él va a tener. Número 1, va a engañar. Número 2, va a tener una apariencia de piedad, de cordero, de que no le hace mal a nadie, pero va a hablar como dragón, muchas mentiras y engaños. Va a hacer que adoren a la bestia por obligación. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Verdad que ese es un milagro impresionante? ¿Ah? Que alguien como Elías haga descender fuego del cielo. Esto nos enseña algo. Esto nos enseña algo. Así alguien haga un milagro de la magnitud de hacer descender fuego del cielo, es posible que no sea de Dios. Y si los milagros son menores en calidad a este milagro, ¿por qué nosotros aceptamos todas las cosas que se ven en el mundo? Como lo dije anteriormente, el enemigo también hace milagros para engañar, para controlar, para engatusar a la raza humana, para controlar su mente. La hechicería, la brujería. Ay, no, pero que usted no se imagina lo que me hicieron. Si yo tenía esto y se lo quitaron. Y el enemigo te amarra cada día más. ¿Ve?
o amarra a esa persona. Entonces el falso profeta va a hacer descender fuego con grandes señales delante de los hombres. Esto se va a poder ver por televisión, por internet, por todas las redes sociales. Por eso es que dice que todo ojo lo verá. Todos van a poder mirarlo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ve? Eso es un milagro poderoso que este hombre va a hacer. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué más va a hacer el falso profeta? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. No necesariamente es un número como tal. Por eso es que dice, el que tenga entendimiento. Aquí hay sabiduría. ¿Ve? No podemos especular ni conjeturar y decir, ese es el número o este es el número. No, aquí hay un misterio escritural que sencillamente no fue revelado, pero será revelado, pero va a contener el propósito de la bestia que será implantado en la mano derecha o en la frente de todos los habitantes. Y podrán comprar y vender solamente aquellos que se dejen colocar la marca de la bestia. Por eso es que este gobierno mundial será un gobierno dictatorial, controlador, por la fuerza, totalitarista, difícil, pero esto no va a ser al principio. Cuando Israel se dé cuenta y diga, ¿a quién dejé yo sentar ahí, Dios mío? ¿Qué hicimos? Porque dice la Escritura que el anticristo va a ofrecer profanaciones y ofrendas, aberraciones en el templo de Jerusalén. Y los judíos van a decir, Dios santo, ¿qué hicimos aquí? Y ahí van a reconocer al Mesías, Salvador. Pero el Señor no abandonará a su pueblo, sino que vendrá a rescatar de la mano del opresor. Y ahí es cuando dice que no podrá tener ayuda de nadie el anticristo y va a ser eliminado. La gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo librará a Israel de la mano del opresor. Ya para ir concluyendo, digo dos cosas para cerrar y que quede grabado en el mensaje. Dos seres, un líder político con más poder en el mundo como nunca antes, y un líder religioso más influyente y con apariencia de mal como nunca antes haya existido. La humanidad, cuando lo vea, va a quedar asombrado. Porque hay líderes religiosos, mire, que cuando usted los ve, ay, quiere tirársele a los pies. Y este va a ser así. Pero cuando se quiten la máscara va a ser lamentable. Siga al Señor, busque de Dios, viva como Él quiere. Deje la apatía, la frialdad. Deje las cosas que le obstaculizan buscar de Dios. Afírmese más en las cosas de Dios. Gane almas para el Señor. Durante este año lo he dicho varias veces, pero creo firmemente que ya el Señor está uniendo las piezas claves para que en el 2015 tengamos un año evangelístico de almas, de salir como nunca antes. Cuando vengamos de viaje vamos a venir con las pilas puestas, visionando que vamos a ganar mucha gente para el Señor. Pero usted tiene que sacudirse, pararse de esa silla y decir, yo también voy a evangelizar, voy a salir, voy a orar. Es tiempo de despertar, es tiempo de dejar el sueño, es tiempo de buscar de Dios. Amén. Este lugar va a ser más largo,
pero todavía tenemos sillas que llenar. Vaya y háblele del Señor a su vecino, a su amigo, a su compañero de clase. Antes usted le hablaba del Señor a alguien y quizás le rechazaba, pero hoy en día la gente está hambrienta y sedienta de la palabra de Dios, de la solución en Dios. No se quede cómodo aquí en la silla. Háblele a alguien del Señor. No se engorde de la palabra de Dios y no hace nada. Vaya y haga la obra de Dios para que usted vea. Qué gratificante va a ser que cuando estemos en el Señor, alguien venga y le diga: yo estoy aquí porque tú me hablaste del Señor. ¿Usted se imagina que eso pase? Yo estoy aquí porque tú me hablaste de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que ser ejemplo en la iglesia, afuera, en el banco, en el trabajo, donde quiera que esté.